vino, Cambio Climático y Biodiversidad es una iniciativa científica que busca conciliar la conservación de la biodiversidad junto con la industria vitivinícola chilena. Esta investigación nosotros la traspasamos directamente y rápidamente a nuestros socios, que son las viñas en este caso. Hay viñas que tienen realmente unas áreas de conservación y unos remanentes de bosques que son valiosísimos, muy bien conservados, con una estructura típica muy antigua del bosque y que cuesta encontrar porque esta zona central ha sido históricamente muy degradada por incendios forestales o por el uso agrícola y ganadero. Dentro del plan de sustentabilidad y en las distintas viñas del grupo, esta viña, que bueno, está rodeada de cerros en el fondo que están llenos de biodiversidad, entonces como que era algo lógico que teníamos que preocuparnos en el tema de conservación, específicamente en esta viña, porque estamos en la región metropolitana, que es una de las regiones más contaminadas del país. En Emiliana los viñedos se trabajan de forma orgánica y biodinámica, por tanto lo que es el respeto por la expresión del terroir es muy importante, porque se interviene lo mínimo posible, ¿no? Se cambian pocos factores. Bueno, partimos el año 2011, yo calculo, y hemos estado trabajando continuamente todos los años en las distintas actividades, y el año 2013 fue un año bien productivo en términos de trabajo con el programa, porque hicimos un taller de biodiversidad en que vinieron 5 profesionales a hablarnos del manejo, de la conservación, del reconocimiento de especies. En el caso, por ejemplo, los talleres, que son una actividad que dura un día completo, donde nosotros vamos a cada una de las viñas y a través de charlas y también actividades prácticas, nosotros les traspasamos los conocimientos básicos que ellos necesitan para poder implementar prácticas de cuidado hacia la naturaleza dentro de su viñedo y en los alrededores de su viñedo. Bueno, dentro del programa yo participo activamente en los talleres, principalmente en el módulo de invasiones, explicándole a la gente la importancia del conocer no solo nuestras especies nativas, sino que aquellas especies que son introducidas y que de alguna manera podrían estar afectando la diversidad de nuestro ecosistema y también la producción, en este caso, de la producción del vino. Yo estoy a cargo principalmente de la parte de flora. Hemos encontrado en cada viña cerca de unas 100 especies de plantas distintas. Van cambiando en su cobertura y frecuencia. Encontramos siempre las típicas especies del matorral y bosque esclerófilo de la zona central de Chile, como son quillay, boldo, peumo, litre. Es como una simplificación del método científico, es una manera como de hacer ciencia que puede hacer cualquier persona en la calle, en el patio de su casa, en una plaza, en cualquier parte. Es como para mostrar que todos, la verdad es que todos podemos ser científicos. Bueno, mi área de especialización es la dimensión humana de la conservación biológica, por lo tanto yo estoy investigando los factores sociales que influyen en que las viñas decidan conservar o no, y decidan implementar estas prácticas de conservación o no. Buscamos comprender cómo todos estos ecosistemas naturales que están alrededor de la viña proveen servicios ecosistémicos a la viña, es decir, beneficios que la naturaleza entrega, en este caso a la producción vitivinícola. Por ejemplo, pensemos en el control natural de pestes. Mientras más especies de insectos yo tenga que estén albergados en esta zona, es menos probable que una sola especie domine el ecosistema y por lo tanto se transforme en una plaga. También hay otros beneficios que tienen que ver con el estrés hídrico que hay acá en la zona, y básicamente todos los árboles que vemos que están en la parte alta de los cerros, que son vegetación propia del lugar, que está muy adaptada al clima seco, lo que está haciendo está funcionando como una esponja. Cada vez que hay agua disponible, por ejemplo cuando hay lluvia durante el invierno, esa agua se acumula en las plantas en sí mismas, en la biomasa, y también infiltra hacia las napas subterráneas. Este taller hizo eso, como abrir mi curiosidad por las plantas autóctonas, por las que no son autóctonas, también por mirar a mi alrededor y no simplemente ver flores o ver pájaros, sino qué pájaro es, qué come este pájaro. Ha sido una gran ayuda porque de alguna manera uno ha visto alguna planta que cree que es nativa y realmente era una planta invasora. Ha sido bastante bueno, y sobre todo el manual también de la ave, que yo mismo poco conocimiento, y eso me ha servido para identificar mayormente. Me encanta el hecho de trabajar con las personas, poder salir al campo, interactuar con un equipo súper diverso
y con gente joven científica. Yo creo que va a ser mi oportunidad para hacer conservación y tener como realmente los verdaderos cambios, o yo sentir que soy directamente un gestor de cambios. Bueno, somos un equipo de trabajo bastante diverso desde el punto de vista de las disciplinas, pero que todos confluimos a trabajar hoy en día en ecología. Todos somos científicos de diferentes áreas y somos un grupo que yo diría tiene una energía muy especial, en donde cada uno pone lo mejor de sí mismo, y porque gran parte de los que trabajan en este grupo lo hacen de manera voluntaria. Entonces es un desafío trabajar con la industria porque en general no conocen lo que nosotros como ecólogos, por ejemplo, hacemos, y ha habido muy poca interacción entre ambos campos. Pero hoy en día podemos decir que ha sido una interacción muy fructífera y gratificante y con buenos resultados.